Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo de Madrid y todos los demás hermanos, amigos a los que llega esta señal. La palabra que quiero compartir con vosotros la titulo Aprender a orar como Jesús. Y comenzamos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 1, donde se nos dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mientras Jesús bajaba de la montaña, seguido por una multitud, unos estaban hambrientos de su palabra. Otros esperaban un milagro más. Otros lo que esperaban era que Jesús se manifestara como el Mesías anhelado por ellos. Un Mesías militar, independentista, nada que ver con el Mesías de Dios. En ese camino Jesús se encontró con un hombre que parecía un cadáver andante. Su piel estaba descolorida y cubierta de llagas. La nariz, los labios y las orejas estaban hinchados y deformes. Sus ojos eran amarillentos y los dedos de las manos y de los pies estaban podridos y desmoronándose paso a paso. Ese era el retrato de los leprosos de la época. Hoy la lepra se conoce como enfermedad de Hansen, una infección bacteriana que destruye la piel y la carne y que llega a destruir el sistema nervioso. Actualmente la curación de la lepra es fácil y barata, pero en aquellos días, al igual que en los lugares donde no se cuenta con medios curativos hoy, era y es una enfermedad espantosa. Los infectados de lepra eran rechazados por la sociedad. Al acercarse a una localidad, habían de gritar: inmundo, 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 para que todos se apartaran a su paso. Aquel leproso se acercó a Jesús y se arrodilló a sus pies. Dos cosas verdaderamente insólitas: que se acercara y que se arrodillara a sus pies. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículos 40 al 45, se nos dice que vino a Jesús un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Es un texto que aparece muy al principio del Evangelio de Marcos. Es una manera de presentarnos a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó Jesús rigurosamente y le despidió luego, diciéndole: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El relato evangélico no dice que Jesús llorara en aquella ocasión, pero yo no puedo evitar el imaginar lágrimas en los ojos del Divino Maestro, porque la verdadera compasión mueve siempre las lágrimas a nuestros ojos. Quiero, sé limpio. Esas fueron las concisas palabras de Jesús, y al instante la lepra se retiró de aquel hombre. El color natural volvió a su cara, lo amarillento de sus ojos desapareció, su piel volvió a ser limpia y sana, su nariz, sus labios y sus orejas recuperaron su forma natural, sus dedos, en pies y manos, volvieron a estar completos. Este relato contiene muchas lecciones
para nuestra vida. Pero en esta ocasión queremos centrarnos en la lección de la oración. Creo que es una lección de la que siempre podemos aprender más. Si quieres, si lo deseas, puedes sanarme. Esa fue la oración del leproso. A mí esas palabras me hacen recordar las propias palabras de Jesús en el huerto muy poco tiempo antes de su pasión. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquel leproso oró de la misma manera en la que Jesús lo haría más adelante. Este hombre leproso no dijo, si eres quien dices que eres, límpiame. Si todo lo puedes, sáname. No, tampoco dijo, muéstrame que eres verdaderamente poderoso para sanarme. No, sus palabras fueron, si quieres, puedes sanarme. Y esas breves palabras significan, si está en tu voluntad, sáname, Señor. El leproso no se acercó a Jesús demandando, no se aproximó a Jesús exigiendo, sino aceptando la voluntad de Jesús. Esa debería ser la primera lección sobre la oración para nuestras vidas. La oración comienza con nuestra sumisión a la perfecta voluntad de Dios. Si no acudimos al Señor dispuestos a alinear nuestra voluntad a la suya, entonces nuestra oración sencillamente no será oración. Será una especie de hoja de reclamaciones ante Dios. En segundo lugar, en este relato, al igual que en otros de los evangelios, vemos la compasión de nuestro Señor ante un hombre cuya vida había sido destruida, convertido en un marginado de la sociedad, un marginado de su familia, de su trabajo, de su hogar, de su futuro, de sus hijos, y los tenía, de su esperanza, repulsivo a los ojos de todos. En tercer lugar, vemos a Jesús hacer algo que nadie haría. Extendiendo la mano, Jesús le tocó. Una palabra de Jesús habría bastado para sanar a aquel hombre, pero Jesús quiso tocarle, a pesar de que aquel leproso estaba en una etapa avanzada de la enfermedad. Aquel hombre producía revulsión y rechazo en todos, además de estar impuro según la ley de Moisés. Tocar a aquel hombre significaba violar la ley de Moisés. Pero Jesús fue siempre más allá de la ley, aunque nunca en contra de ella, nunca en contra de su valor supremo, porque el valor supremo de la ley, es decir, del amor, de la misericordia y de la fe, movió a Jesús a ir siempre más allá del mandamiento escrito, del mandamiento letra. Por eso Jesús lo tocó sin dudar un instante en la necesidad de acercar su misericordia, porque la misericordia exige siempre acercarse. Jesús, después de sanarlo, le pidió que no divulgara aquel milagro, sino que fuera a los sacerdotes para que le declararan limpio y, eso sí, que presentara la ofrenda ordenada por la ley de Moisés. Desde los días de la curación del profeta Eliseo, aquel general Naamán, un general del ejército sirio, no había habido noticias de que un leproso hubiera sido sanado milagrosamente. Pero Jesús demostraba de esa manera el cumplimiento de la profecía de Isaías, la profecía de Isaías que el propio Jesús había leído en la sinagoga de Nazaret. El texto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y los versículos comprendidos entre el 16 y el 21. Se nos dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El leproso sanado no hizo lo que Jesús le pidió, sino que compartió con todos la noticia del milagro recibido. Seguramente, si somos sinceros, tú y yo también habríamos desobedecido a Jesús. También habríamos contado el milagro recibido a todos. Creo que es muy probable que lo hubiéramos hecho. A partir de aquel momento, Jesús ya no podía entrar en ninguna localidad sin que se formara una multitud. Pero Jesús no quería que se adelantara el momento de su pasión. Hay aquí otra lección para nosotros. No es suficiente orar, sino que debemos andar en conformidad con la voluntad de nuestro Señor. Recordemos que Jesús nunca busca alabanzas, sino nuestra obediencia. O dicho de otra manera, la mejor alabanza que podemos rendirle al Señor es nuestra obediencia a sus mandamientos. Con la mejor de las intenciones, aquel hombre obstaculizó los planes de Jesús, quien ahora ya no podía viajar libremente entre los pueblos y las ciudades donde él necesitaba todavía ir antes de ser prendido y comenzar su pasión. Seguramente, repito, nosotros también hubiéramos actuado como aquel hombre. Después de sanar al leproso, Jesús regresó a Capernaum con la intención de disfrutar un poco de descanso. No debemos olvidar nunca que Jesucristo es el Verbo encarnado. Como Verbo, Él es Dios. En la encarnación es hombre y necesita también descansar. Pero al llegar a Capernaum se encontró con otra multitud que le estaba esperando, y entre ellos había un centurión romano. Hallamos el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y los versículos comprendidos entre el 1 y el 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a Jesús unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, se maravilló del centurión, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado muy enfermo. Aquel oficial romano representaba a las fuerzas de ocupación del Imperio Romano, evidentemente odiadas por todo el pueblo. Jesús se volvió a la multitud y les dijo que no había conocido a nadie en Israel con semejante fe. Aquel centurión fue a Jesús con la
actitud de todo aquel que está bajo autoridad y tiene también a otros que están bajo la autoridad suya. Su actitud fue casi idéntica a la del leproso. Expresó su solicitud y dejó los resultados en las manos de Jesús. El novelista, ensayista, medievalista, apologista cristiano, difusor de radio y académico Clive Staples Lewis, nacido en 1898 y fallecido en el 1963, popularmente conocido por todos como C.S. Lewis en inglés, dijo estas palabras: la esencia de una petición, a diferencia de una coacción, es que puede ser otorgada o no. La actitud de aquel romano fue: haz lo que tú quieras, Señor, y yo lo aceptaré. Jesús salió de Capernaum, pasó toda la noche orando en el monte y a la mañana siguiente bajó a Capernaum con la decisión tomada de escoger a sus apóstoles, del griego apóstolos, alguien enviado con un mensaje. Bueno, pues Jesús, como vemos, siempre oró por los demás. Se reunió con sus apóstoles, los discípulos más íntimos, muy poco antes de su pasión. Jesús sabía que aquellos discípulos le abandonarían al momento de ser arrestado, pero sabiendo como sabía todo lo que había en el corazón de los hombres, él escogió estar con ellos hasta el final y orar por ellos. Esto lo vemos con suma claridad en el texto del Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús miró el futuro a través de los siglos y contempló a los hombres y mujeres que escucharíamos el mensaje del Evangelio. Es pues ciertísimo que Cristo oró por nosotros, oró por ti, por mí, tal como lo hace hoy a nuestro favor ante el trono de la majestad en las alturas, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Pero en aquella ocasión no oraba como el Verbo ante el trono del Padre, sino que oraba en su condición de hombre, en carne. Y eso es verdaderamente maravilloso. Por eso en el Sermón del Monte Jesús enseñó acerca de la oración antes de pronunciar la primera palabra de su oración modélica, esa que conocemos como oración del Señor o Padre Nuestro. Y por eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículos del 5 al 8, nos dice el Señor así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, pues no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús no está diciendo que no podamos orar de pie en nuestro lugar de adoración, ni tampoco está diciendo que no podamos orar en las plazas o en las calles. Lo que está diciendo es que no lo hagamos para ser vistos por los hombres. Jesús advirtió que las oraciones de los parlanchines, que hacen de la oración un espectáculo para que todos los vean y vean lo muy religiosos y piadosos que son, no son nada más que oradores paganos, oradores gentiles que creen que serán escuchados por su verborrea. Jesús nos enseña que su Padre Dios y Padre nuestro que está en los cielos es un Padre amoroso que sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. La pauta de la oración que Jesús nos ha dejado está contenida magistralmente recogida en la oración modélica del Padre Nuestro, que hallamos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y en los versículos comprendidos entre el 9 y el 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos enseña que hemos de comenzar por reconocer a Dios como nuestro Padre y honrar su nombre con respeto y reverencia. Dios ama escuchar el sonido de nuestra voz, sin duda, pero todavía más escuchar el latido de nuestro corazón. Hemos de recordar la actitud del leproso: si quieres, puedes sanarme. La actitud del centurión: si tú lo ordenas, se hará. Y sobre todo, recordemos la actitud de nuestro Señor justamente antes del comienzo del drama de su pasión: hágase tu voluntad y no la mía. Jesús había pasado la noche en oración. Su deseo era escapar del horror de la cruz. Esto es algo que no se nos oculta. Pero la respuesta del Padre fue: no. No, hijo. La voluntad del Padre fue que Jesús soportara la cruz del Calvario y entregara su vida en rescate por las nuestras. En el curso de aquella noche de oración intensa, la voluntad de Jesús se ajustó a la voluntad del Padre. Verlo de otra manera es ocultar los hechos, es dulcificarlos, blanquearlos, maquillarlos, en definitiva es mentir. Nuestras oraciones, las tuyas y las mías, deben seguir la pauta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La oración no es un mecanismo para lograr que la voluntad de Dios se ajuste a la nuestra. La oración auténtica comienza con la sumisión a la voluntad divina. Podemos pedir, y debemos hacerlo, buscar, llamar a la puerta, con la confianza de que recibiremos lo mejor que Dios tiene para nosotros. Quizá no sea lo que nosotros pensamos que precisamos, pero la voluntad de Dios para nuestras vidas será siempre lo infinitamente mejor que podamos recibir. Gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga y os guarde en esta semana y todos los días de vuestra vida.